favor, tome sus Biblias. Para nuestros invitados, en Iglesia Reforma estamos estudiando el libro de Efesios y esta tarde seguimos con el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16. Lo hacemos como de costumbre, en forma alternada, inicio, continúan y terminamos juntos en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis, pues, partícipe con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén, hermanos. Bien, voy a pedir a los niños, pasen a sus salones, sus maestras. Recuerden, estamos atendiendo de 1 a 2 años, el jardín, de 2 a 5 años el preescolar y de 6 a 8 años primaria baja. Bien, es el tiempo de la predicación. Pido a nuestro pastor que pase. Buenas tardes. ¿Qué tal el puente de la semana pasada? Bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra exposición del capítulo 5 de Efesios, no sin antes pedir perdón a varios de ustedes, porque soy responsable de que algunos hayan traído comida para este día. Y por un error mío, no pude comunicarme con todos. No me pude comunicar el domingo pasado antes con el hermano Alberto para que avisara a la hora del servicio que no íbamos a traer comida para esta ocasión. ¿Por qué razón? Porque tuvimos apenas la comida hace 15 días y no quería ser gravoso con ustedes de que comida cada semana o cada 15 días y iba a ser un poquito... Quiero respetar también la economía de las familias y entonces cuando el hermano me preguntó desde acá, pues me agarró en curva. Yo tenía otras cosas en la mente y no supe qué contestarle en ese momento. Y ciertamente el principio es que cada vez que celebremos la Cena del Señor, al final tengamos ágape, nos quedemos a comer. Espero que con este error no desanimemos ese buen espíritu, ese buen deseo. Pero estuvimos avisando por los grupos que hay de la iglesia y tratando de pedirles que avisaran al resto, pero no llegó a todos. Entonces pido perdón, hermanos, es mi falta. Bien. Dicho lo anterior, pasemos a la palabra del Señor. Perdonen, hermanos, visitas que están con nosotros el día de hoy. Capítulo 5 de Efesios. Está hablando el apóstol Pablo acerca de cómo viven los que son parte de la nueva comunidad, la iglesia
de Cristo Jesús. Y la semana pasada vimos que los que viven en la nueva comunidad viven en amor, imitando al Padre. Versículos 1 en adelante dice el versículo 1: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, la siguiente sección, versículos 8 hasta el 14, es un pequeño bloque nuevamente, y ahora la frase es vivir en luz, dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice Pablo? Andad como hijos de luz. Entonces, la primera sección es andar en amor y ahora es andar en la luz. Dios es luz, Jesús es la luz del mundo, y nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué somos? Según Jesús en Mateo capítulo 5, somos la luz del mundo. De hecho, somos la luz, la sal y la luz del mundo. La palabra luz en la Biblia se usa de forma metafórica. No crean que van a ver una luz en la cara del hermano, del creyente, con rostro resplandeciente. Bueno, en mí van a ver tinieblas, de hecho, ¿no? Tal vez algunos rostros brillan, ¿no? Pero no se refiere a algo literal, es algo metafórico que representa la verdad y la santidad, estas dos cosas. La luz representa la verdad y la santidad. Así que vivir en luz significa vivir en la verdad y vivir en santidad. Por otro lado, está también la metáfora de las tinieblas, palabra usada muchas veces en la Escritura. Y por contrario a la verdad o a la luz, esta representa también la falsedad y la maldad. O sea, son contrarios. Una es verdad, esta es falsedad. Una es santidad, esta es maldad. Bien, el versículo 8 dice el apóstol así. Hoy abarcaremos versículos 8 al 14. Vemos un contraste. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Aquí hay un contraste entre el pasado y el presente del creyente. Hay un antes y hay un después. Y Pablo va a ilustrar nuestro pasado y nuestro presente con estas metáforas de la luz y de las tinieblas. ¿Qué es lo que éramos antes? Dice Pablo en el versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas. Lean bien, el texto no dice que estábamos en tinieblas, dice que éramos tinieblas. La misma esencia del ser humano era tenebrosa, ¿no? Antes de venir a Cristo Jesús, nuestra existencia total, nuestra conducta, nuestro ser estaba caracterizado por las tinieblas. No éramos simples víctimas del sistema satánico. O sea, es que yo peco porque Satanás me influye. De hecho, muchas veces culpamos a Satanás de todos nuestros pecados, ¿no? Gracias. Y de todo lo que hacemos, Satanás, ¿no? Me estoy durmiendo en la predicación, es Satanás, ¿no? Satanás no es omnipresente, no puede estar atacando a cada individuo a la vez, ¿no? No somos víctimas del sistema de Satanás, sino éramos participantes activos del sistema de Satanás. Éramos sus colaboradores en todo el sentido de la palabra. Si no, vean, regresen al capítulo 2 de Efesios, por favor, y vean lo que dicen los versículos 1 al 3. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. ¿Ya vieron? La palabra andar. Ahora andamos en luz, en ese tiempo andábamos. ¿En qué cosa? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ya ven que no se nos obligaba, lo deseábamos en nuestra carne, y de los haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no estábamos en tinieblas, éramos tinieblas. Y la Biblia menciona algunas características de las tinieblas espirituales. En primer lugar,
como ya hemos leído en estos versículos, las tinieblas son el dominio de Satanás. Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo, el cual nos ha librado, hablando de Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, el reino de la luz, de las tinieblas, potestad de Satanás, a la luz. Así que el incrédulo hace la obra de Satanás porque se encuentra bajo su dominio, o sea, bajo su control. No puede operar lo bueno. No esperes santidad, no esperes verdad, honestidad, si alguien está sujeto a la influencia, al dominio de Satanás. Número 2, las tinieblas espirituales traen consecuencia, traen el castigo de Dios. Aquellos que son parte de ello, entonces serán parte de esto. Dice Mateo 8:12, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que las tinieblas espirituales traen como consecuencia las tinieblas eternas, el castigo eterno, separados de Dios para siempre. Aquellos que no creen en Cristo Jesús, entonces, como no están en la luz, están en las tinieblas y vivirán en tinieblas eternamente. Hermanos, el mundo vive en tinieblas. Eso es evidente. Es visible, es audible, es palpable, es sensitivo, lo vemos en todo momento. Hay injusticia, hay maldad, hay corrupción, se recurre al engaño, a la mentira, al robo, a la inmoralidad, al homicidio y a todas las demás formas de maldad posibles. Y lo peor de todo es que los hombres están contentos en ese ambiente. Es la parte más triste de la situación. Vivimos en un mundo podrido por el pecado, pero lo peor de todo es que el hombre quiere estar allí. Dice Juan capítulo 3 versículos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto es terrible, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué causa no quieren venir a la luz? Dice aquí, porque sus obras son malas. No quieres que la luz del evangelio te alumbre porque hay maldad en ti. Estás contento con tu pecado. Estoy sufriendo pero gozándola en el pecado. Hay una película que se llama Los 33 y trata de una historia verídica, impresionante. 33 mineros chilenos estuvieron atrapados bajo 700 metros de tierra durante 69 días. Estaban muertos prácticamente, sepultados, pero en la gracia de Dios y el corazón humano que el Señor en su gracia común permite todavía a los hombres, pudieron rescatar a estos hombres. ¿Qué vieron estos hombres durante 2 meses y días allá abajo? Tinieblas, más que sus lucecitas que tenían ahí en su cueva. Pero vieron durante 2 meses tinieblas. Cuando finalmente fueron rescatados, sus ojos no podían ver la luz, porque la luz es brillante y el sol del desierto de esa zona es brillante, sin ninguna niebla. Así que todos ellos fueron rescatados con lentes oscuros y así estuvieron por varios días hasta que su vista se adaptó nuevamente a la luz del día. Y obviamente cuando salieron eran vítores. Todo mundo abrazaba a esos hombres, no importa si eran sus familiares, esposas, hijos, somos hermanos en humanidad. Ahí era momento de celebrar. Ahora imaginen, paro la película, la historia y vamos a echar a volar la imaginación. Imaginen que uno de los rescatados, de los 33, comienza a recordar algunas cosas que vivió allá abajo en la mina durante 2 meses y abraza la mina y dice: esta fue mi casa por
2 meses y viví momentos placenteros, ahí dormí mis siestas, de hecho no trabajé, estuve descansando por 2 meses y me van a pagar. Y contra todos los pronósticos, decide regresar a la mina. Y dice, alto señores, métanme a esa cápsula y regrésenme por favor a la mina. Me quiero quedar a vivir allí. Gracias a Dios eso no pasó en Chile. Ellos querían salir corriendo de ahí. Lamentablemente, eso pasa todos los días en el campo espiritual. Cada vez que las personas escuchan el Evangelio de Jesucristo, liberador, perdonador, y le dan la espalda para regresar a la senda vieja de tinieblas, es lo que hacen. Contra todos los pronósticos, contra todo lo lógico, lo racional, el hombre prefiere vivir en su pecado. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos de Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y como alguien decía, aquí solo predicamos Cristo, no tenemos otra cosa que predicar. Es porque no hemos visto la gloria de Cristo Jesús. Porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y saben qué, hermanos, todos vivíamos allí. Hubo un tiempo, algunos más, otros menos, pero finalmente todos éramos tinieblas. Dice Pablo que éramos tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas. Sin embargo, versículo 8 dice, mas ahora sois luz en el Señor, no en tu propia luz. Nosotros somos como la luna, reflejamos la luz de otro astro, del sol. No tenemos luz propia, es el sol mientras nos alumbre, es que nosotros brillaremos. Nuestra luz, nosotros somos tinieblas hasta que Él nos ilumine. Dice, y ahora pasa a hablar de nuestro presente el texto. Habla de lo que somos ahora. ¿Qué somos ahora? Luz en el Señor. Por la gracia de Dios, hermanos, no somos como el hombre de nuestra imaginación que regresó a la mina a vivir allá. Nosotros cuando vimos la luz, abrazamos la luz. Bueno, no a la primera vez, por lo menos en mi caso. Después de bofetear al predicador por varias veces, finalmente el Señor en su gracia conquistó mi corazón y pude creer en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Luego nos saltamos al versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay en el versículo 19, el que vive en tinieblas, ama las tinieblas, quiere vivir en la mina. Versículo 21, está el que ama la luz y vino a la luz. Nosotros seguramente fuimos de esos que vinimos a la luz, pero no fue por nuestra propia bondad, nuestra propia voluntad, nuestra propia inteligencia que dejamos las tinieblas y venimos a la luz. Fue por otra cosa, fue por otra razón que vinimos a la luz. Colosenses capítulo 1, Pablo explica en los versículos 12 al 13. Colosenses 1, 12 al 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es que llegamos a la luz? Porque el Padre, dice, nos hizo aptos para participar de esos santos en la luz. Y el versículo 13 lo explica más literal. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos agarró prácticamente, nos arrancó y nos puso aquí.
Y creo yo, incluso contra nuestra voluntad. No queríamos la luz, estábamos contentos con la oscuridad. Amábamos la oscuridad, queríamos estar ahí, pero Dios nos arranca y nos pone en la luz. Hermanos, algunos dicen que la doctrina de la elección es satánica por una falta de comprensión de la realidad del pecado humano. No han comprendido la gravedad del pecado humano. Piensan que todos los hombres están tocando la puerta del cielo diciendo: Dios, ábreme, quiero entrar al cielo. Y Dios dice: no, solo los elegidos entran y los demás se van al infierno. ¿Saben qué? Esa no es la realidad de los hombres. Los hombres no se están peleando amontonados en la puerta del cielo tocando porque quieren entrar. Todo lo contrario, todos los hombres están tocando la puerta del infierno. Por favor, quiero entrar al infierno. Todos vamos corriendo al infierno. Y de ahí Dios, en su soberana gracia, elige a unos y los arranca contra su propia voluntad y los pone en el reino de su amado Hijo Jesús. ¿Es injusta la elección? Es buena, porque si fuera justa, todos, Dios abriría el infierno y todos entraríamos. Vemos la gracia de Dios, la soberana gracia de Dios. Somos salvos por un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué hace aquí? Él nos libró, nos quitó los grillos de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Luego en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó, hay un verbo activo. ¿Quién actuó? Él, no nosotros. Dios actuando. Regresemos a Efesios 5:8. Dice que ahora nosotros somos luz en el Señor. Otra vez, repito la lectura. No dice que estamos ahora en luz. ¿Qué dice? Somos luz en el Señor. Con razón Jesús lo dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Somos luz, porque tenemos ahora en nuestro ser una nueva naturaleza que Él implantó en nosotros. Jesús es la luz del mundo. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así que el Padre es luz, el Hijo es luz, y si creemos en Él, somos luz. Pero no es una luz propia, recuerden, es una luz del Señor que nos ilumina para poder reflejar la luz de Dios al mundo. En conclusión, dice Pablo, versículo 8, andad como hijos de luz, como consecuencia. No podría el que es luz ser tinieblas. No pueden las tinieblas ser luz. Así que si somos luz, andemos como hijos de luz. Ahora vamos a ver, y algunos seguramente están preguntando: hermano, ¿y cómo se vive como hijo de luz? Bueno, vamos a continuar. Versículos 9 y 10. ¿Cómo viven los que andan en luz? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí vemos las características de vivir en luz. Pablo presenta 3 características de cómo viven los que andan en luz. ¿Cuáles son esas 3 características? Bondad, justicia y verdad. Y Pablo aquí de hecho les llama el fruto del Espíritu, porque si ustedes corroboran Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu, dice que la bondad es fruto del Espíritu Santo. Es decir, no es un fruto que produzcamos nosotros, es el Espíritu Santo que hace que en mi corazón yo pueda generar bondad, justicia y verdad. ¿Y saben qué, hermanos? Les confieso, yo soy malo por naturaleza. Yo tengo un carácter difícil si no fuera por la gracia de Dios. Bueno, no creo que sea el único, ¿verdad? Ahorita me están viendo todos, ¿verdad? Están aprovechando, ¿verdad? ¿No? Somos malos por naturaleza. ¿Quién engendra o quién pone esta bondad, justicia y verdad en el corazón del creyente?
el Espíritu, es el fruto del Espíritu Santo. Estas son las pruebas de la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Algunos piensan que las evidencias de la verdadera salvación son hacer una decisión por Cristo, ¿no? Es que yo decidí por Cristo hace tantos años y pasé al frente, lloré y por eso soy verdadero creyente. ¿Y en el presente cómo vives? Bueno, no voy a la iglesia seguido, no me comprometo mucho, casi no ofrendo ni hago esto, pero soy miembro de la iglesia, estoy en la lista de membresía de la iglesia. Asisto a algunos eventos, ya fui bautizado. De hecho, hay iglesias que en sus púlpitos cada domingo hablan de bautismo, más que de Cristo Jesús. Y confunden a la gente haciendo pensar que el bautismo es más relevante que la persona de Cristo Jesús y que es lo que salva. Hay una concepción católica todavía del bautismo. O piensan que por ayudar económicamente a la obra del Señor son evidencias de que son verdaderos creyentes. Ahora, antes de que me apedreen, déjenme hacer este paréntesis. No estoy diciendo que un creyente no debería hacer estas cosas. Lo que estoy diciendo es que estas cosas no son evidencias de que esa persona es un verdadero creyente. Pero un verdadero creyente hace estas cosas, es decir, es miembro de una iglesia local, asiste fielmente a los cultos de adoración, es bautizado o aspira al bautismo, desea en su corazón ser bautizado, da apoyo económico a la obra del Señor, es generoso, sin necesidad de que el pastor esté predicando de las ofrendas y diezmos cada domingo, ¿verdad? Es lo que pasa en muchos lados, que los números están mal en la iglesia y ¿qué es lo que hacen? Predica sobre eso, ¿no? Pero aún así no hay respuesta, ¿no? Porque la generosidad es algo que pone el Espíritu Santo. Y aquí nuestro púlpito no se caracteriza por estar pidiendo dinero a las personas. Estamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, seguramente en algún momento va a salir en el texto y no me lo voy a saltar. Me voy a detener ahí. Y si tenemos que ser confrontados porque estamos pecando contra nuestra generosidad, estamos pecando por falta de generosidad, el Señor nos va a confrontar, ¿sí? Pero estas no son evidencias de que alguien es verdadero creyente. De hecho, un no creyente puede ser más generoso que un creyente. Un no creyente pudo haber pasado al frente y seguir viviendo igual. Yo conozco gente que pasa al frente siempre que Bill Britt predica. Y no lo digo por aquí en la iglesia, solo hemos tenido a Bill Britt una vez, ¿no? Pero en el centro educativo él predica cada 6 meses. Pues ya tenemos a nuestros clientes que pasan cada 6 meses. Y no los ves en ninguna iglesia hasta el próximo evento de Bill Britt. O sea, cualquiera puede pasar al frente. Pueden incluso engañarse con el bautismo. Por eso dice Pablo que no impongamos las manos con ligereza. Por eso me estoy esperando a tener un evento de bautismo aquí en la congregación. Primero necesitamos entender el Evangelio de Cristo Jesús. Si todavía no estamos contentos con Jesucristo como nuestro todo, todavía no podemos dar ese paso de bautismo. Un verdadero creyente sí debe hacer esas cosas. Pero no deberías confiarte en ellas como decir, soy verdadero creyente porque hago esto. Entonces tu salvación radica en obras. Tu fe está puesto en ti, no en Cristo. ¿Cuáles son entonces las pruebas de que eres verdadero creyente? Bondad, justicia y verdad. Aquí no es una lista completa, son un ejemplo de varias cosas. Veamos cada una de ellas. La bondad. La palabra se refiere a la excelencia moral. Esta bondad se expresa de manera voluntaria y sacrificada por otros. Es decir, cuando alguien es bondadoso, no lo hace porque se le obligue o porque se le dice. Incluso está dispuesto a sacrificarse por otros. Primera Tesalonicenses 5:15 dice Pablo, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. No importan las circunstancias. Luego, justicia. Esta virtud tiene que ver ante todo con nuestra relación con Dios. Somos justos delante de Dios. ¿Cómo somos justos delante de Dios? Romanos 4:5 dice, al que no obra
sino cree en aquel que justifica, su fe le es contada por justicia. Es decir, para haber llegado a ser justo, primero tuvo que haber depositado su fe en Cristo Jesús para ser justo. Si tú no has creído, entonces todavía no has sido justificado. Si has creído, has sido justificado y eres entonces justo delante de Dios. Por lo tanto, si eres justificado, vive justamente, dice Pablo en 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. La tercera característica de vivir en la luz, la justicia. Y tiene que ver con honestidad, confiabilidad e integridad, en contraste con las conductas de falsedad, hipocresía, engaño, en fin. Por lo tanto, al ver estas tres características, vemos que la bondad tiene que ver en mi relación con otros. Soy bondadoso con otros. Mi justicia tiene que ver con mi relación con Dios. Delante de Dios soy justo. Y la verdad tiene que ver con mi integridad personal. Soy veraz en mi corazón. ¿Me vean o no me vean? Esa se llama integridad. Aunque no te vean, haces lo que es correcto. Una verdad que solamente quiere manifestarse para que otros lo vean es hipocresía. No hay veracidad. Y ese es el fruto de la verdadera fe. Esas son las evidencias del verdadero cristianismo. Cuando alguien es íntegro, es veraz, es que es transformado por el Espíritu Santo. De hecho, Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es decir, hay gente que es falsa, hace cosas buenas externamente, pero por dentro es falsa. Un cristiano debe vivir entonces en luz. ¿Cómo se vive en luz? En estas tres cosas: bondad, justicia y verdad. No significa esto, paréntesis, que el verdadero creyente ya no peque. No nos confundan. Un cristiano todavía puede pecar y puede caer en pecados, pero la ausencia completa de estas cosas, en toda bondad, justicia y verdad, demuestra que no es salvo. Aunque el creyente que tiene estas cosas puede pecar, pero se arrepiente y viene al Señor y corrige su camino. Se deja disciplinar por el Señor, se deja amonestar y exhortar por el liderazgo de su iglesia local. Regresamos a Efesios capítulo 5. Estamos ahora en el versículo 10. Ya dijo Pablo que vivamos, que andemos en luz. ¿Qué dice ahora en el 10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, la seguridad de nuestra salvación no puede ser determinada por lo que hicimos en el pasado o por nuestras obras, sino siempre comprobando delante del Señor lo que es agradable a Él. ¿Sí? Podrás agradar a los hombres con tus obras, pero ¿estás agradando a Dios en tu privacidad? Esa es la evidencia de verdadera salvación. Lo único que le agrada a Dios es Hebreos capítulo 6, versículo 11. Sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios de un creyente? Su fe en Cristo Jesús. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Sigamos en Efesios 5. Veamos ahora el mandato al vivir en la luz. Dice la segunda parte del versículo 11, la primera parte del versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice nuestro texto. Es decir, el hijo de luz no debería involucrarse con las tinieblas, con lo que hay en las tinieblas. ¿Qué hay en las tinieblas, hermanos? Maldad. Así que no puede decir, nada más voy a probar tantito. Yo ya soy maduro, yo estoy seguro de mi fe,
estoy seguro de mis convicciones bíblicas, no va a pasar nada. ¿Qué dice la Escritura? Que no deberíamos ser participantes de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cuáles son esas obras de las tinieblas? Bueno, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 ya nos hizo una listota. Les voy a recordar la lista que Pablo ya nos ha hecho de las obras infructuosas de las tinieblas: lujuria, engaño, falsedad, robo, palabras deshonestas, amargura, ira, enojo, gritería, calumnia, malicia, inmoralidad, impureza, avaricia, inmundicia, palabras corrompidas y necias, truhanerías, fornicación e idolatría. Y dice Pablo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí dice. Son ejemplos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice Pablo? No participes con esas obras de las tinieblas. Así que estamos aquí para analizarnos. Cuando nos vemos involucrados con estos pecados, estamos participando. Comprometemos nuestro testimonio delante de Dios y delante de las personas, pero sobre todo, comprometemos y pisoteamos las normas del Evangelio. De hecho, los apóstoles hicieron una recomendación mucho más agresiva. Si alguien dice, híjole, el pastor hoy viene muy agresivo, hoy no viene con mucha cara de amistad, así que no lo voy a saludar al final. Vean lo que los apóstoles recomendaron a los creyentes en la iglesia cuando un creyente vivía de forma desordenada. Vamos a buscar todos juntos 1 Corintios capítulo 5, porque quiero que este pasaje lo leamos. 1 Corintios 5. Y dice el versículo 9. 1 Corintios 5, 9 al 11. Si alguien está buscando 1 Corintios, está antes de 2 Corintios. Espero que ayude un poquito. 1 Corintios 5, 9. Dice, os he escrito por carta, ¿qué cosa? Que no os juntéis con los fornicarios. Y sigue describiendo. Más adelante dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice Pablo aquí, con el tal ni aun comáis. Atentamente, los apóstoles. No yo, no nadie más. Esto sí es extremo, hermanos. No se junten con los que viven desordenadamente. Luego, 2 Tesalonicenses 3, si crees que es nada más una metida de pata del apóstol Pablo, no, era parte de su pensamiento. Vean otro pasaje, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Dice el apóstol, pero os ordenamos, hermanos, aquí hay un imperativo que les dicen a los hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, no en el nombre de los apóstoles, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, o sea, de la Escritura. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hemos visto en el Evangelio, en Efesios, que el amor de Cristo es incondicional. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Y somos llamados a creer en Cristo Jesús. Y cuando depositas tu fe en Cristo Jesús, eres salvo, eres perdonado y empiezas a vivir una nueva vida. Pero una persona que diciéndose arrepentida de sus pecados, diciendo que ya creyó en Cristo Jesús y ahora es hijo de Dios, vive de esta manera desordenada, es un mentiroso, es un hipócrita. Y dice el apóstol Pablo, no se junten con ellos.
No estamos hablando de aquellos que aún no son creyentes, que están buscando, son simpatizantes quizá. No, estamos hablando de aquellos que ya dicen ser cristianos y viven de forma desordenada. Con tales ni se junten, dice el apóstol. Obviamente tenemos que convivir con personas no creyentes para compartirles el evangelio. Eso no se prohíbe en la Escritura, sino con aquellos que, llamándose hermanos, no guardan la palabra del Señor, viven desordenadamente. Luego, seguimos en Efesios capítulo 5, vemos la comisión al vivir en la luz. La segunda parte del versículo 11 al versículo 13. Efesios 5, 11 al 13. Ya nos dijo que no participemos, sino más bien, ¿qué debemos hacer? Reprendedlas. Dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del creyente? ¿Participar? No. ¿Ignorarlo? ¿Qué dice Pablo aquí? No. Reprendedlas. No participes, pero tampoco las ignores. Aquí hay un mandamiento activo, hay un verbo activo. Dice que las reprendamos. Si alguien ignora el pecado de alguien más, callar equivale, y escuchen bien esto, hermanos, callar ante el pecado evidente de un hermano equivale a ayudar a promoverlo, es hacerse partícipe de su pecado. La Biblia dice que reprendamos ese pecado, y el verbo se refiere a la idea de reprobación, corrección y disciplina. Debemos confrontar el pecado con intolerancia, en este contexto. No intolerancia a las personas, ¿no?, sino al pecado de las personas. No podemos apapachar el pecado de los que, diciéndose hermanos, viven desordenadamente. Dios entonces, hermanos, nos llama, y este mandamiento no es solo para los pastores, para el liderazgo de una iglesia local, es para todo creyente. Dios llama a los hijos de Dios a reprender la lujuria, el engaño, la falsedad, el robo, las palabras deshonestas, la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la calumnia, la malicia, la inmoralidad, la impureza, la avaricia, la inmundicia, las palabras corrompidas y necias, las truanerías, la fornicación, la idolatría. Todo ese listado que Pablo ya nos dijo que son las obras infructuosas de las tinieblas, a esas reprendedlas, dice el apóstol. Te voy a decir algo, hermano. Tal vez el negarte a participar de un negocio torcido en tu empresa o una práctica deshonesta en tu empleo, tal vez te pueda costar el trabajo o la amistad de alguien. Y es ahí cuando muchos dicen, no, mejor le entro al negocio chueco. Prefiero vender mi testimonio, mi integridad, que perder mi empleo en estos días. ¿Quién me va a mantener? Te llegaron al precio. Pero si tú no participas en estas obras, Dios te honrará. Quizá pierdas tu empleo, quizá pierdas una amistad, pero no perderás la amistad de Dios. Dios sabrá honrarte. Hay una película que se llama, hoy vengo con muchas películas, hermanos. Me gusta el cine, me gustan las películas. Se llama Reto de Valientes. Muy buena película, por cierto. Se la recomiendo. Y en la película hay varios personajes que son miembros de una iglesia local, son amigos y son colaboradores. No todos son miembros de la iglesia, pero son amigos en el trabajo. Y hay un hombre que se llama Javier Martínez. Y él había estado desempleado por algún tiempo, hasta que encontró un excelente trabajo. Y estaba feliz Javier. Sin embargo,
Pronto vino una prueba de honestidad en su trabajo. Su jefe lo llamó a la oficina para ofrecerle un ascenso, pero tenía que hacer algo chueco para ganarse el ascenso. Habría de recibir 17 cajas de producto y su jefe le pedía que reportara 16. Y la caja restante entonces sería borrada de la lista para un fin diferente, según el jefe. Javier, después de haber orado con su esposa, le dieron un día de plazo, rechazó el ascenso por implicar corrupción y dijo: no puedo aceptar. Y el jefe le preguntó: ¿por qué no? Javier contesta: porque está mal, Señor, y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. El jefe entonces le dice: Javier, ¿entiende lo que puede pasar con su trabajo? Obviamente, te voy a correr. Javier, agachado, pensando en que lo despedirían, dijo: sí, señor, lo entiendo. Entonces el jefe se pone de pie, Javier sigue agachado y el jefe le estira la mano y le dice: Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acabo de escuchar la respuesta correcta. Era solo una prueba. Busqué a alguien que manejara esta área de trabajo y francamente, es decir, habían fracasado todos habían dicho que sí, todos los empleados. Y dice: francamente, usted era la última opción en mi lista, pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo y el ascenso? Ajustaremos su paga, buena paga. Y Javier con gozo dijo: acepto, por supuesto, ¿no? Y al final, estas son las palabras célebres de esta escena. El jefe le dice: Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Todos habrían caído en la tentación. Habríamos caído. Pero muchas veces creyentes se ven involucrados en corrupción, hermanos. Alguien dijo por ahí: el creyente no se debe avergonzar del evangelio, pero hay creyentes que el evangelio debería avergonzarse de ellos por cómo viven. Los creyentes no debemos participar en las obras infructuosas de la ley, pero tampoco debemos ignorarlas, sino reprenderlas, dice el apóstol. Reprender todas estas cosas de forma legítima, no violenta, no legalista, no cortando cabeza. Ya hablamos de cómo hacer uso de la verdad, ¿se acuerdan? En el capítulo 4. En amor. Y repito las palabras del que fue mi pastor por muchos años: si todavía no amas a la persona, si no lo haces en amor, espérate, no estás listo para ir a reprender ese pecado. Si no, ahorita vamos a salir a reprender a todo el mundo, ¿verdad? No es así, hermanos. Hay maneras legítimas, bíblicas, que manifiestan el evangelio para hacerlo. Jesús dijo en Mateo 18, 15 al 17: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Esto es el proceso de disciplina que el Señor establece en el evangelio. Y esta es una responsabilidad de todo cristiano. Lo triste es que muchos cristianos, por su inmadurez, a duras penas y pueden mantener en orden sus propias vidas como para confrontar la maldad del sistema, la maldad de la sociedad, el pecado de mi prójimo. Así que, hermanos, necesitamos crecer nosotros en nuestras convicciones bíblicas. Necesitamos crecer en santidad y en amor para que podamos, con la autoridad de la Escritura y con amor de Cristo en nuestro corazón, poder reprender el pecado. Regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el mundo hay tantos pecados horribles
que el mero hecho de mencionarlos, dice Pablo, es vergonzoso. ¿Cómo vamos a exponer el pecado entonces? Nuestro recurso es la palabra de Dios, que es la luz, que saca a la luz, a la evidencia, todos los pecados. No es nuestra propia justicia, no es decir, vengo a ti a decirte todos tus pecados porque yo... Eso se llama legalismo. Es venir con el evangelio, con la palabra del Señor. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir y para muchas otras cosas. Pero en este contexto, ¿quién corrige? La escritura. Ella tiene autoridad sobre todos nosotros. Luego sigue diciendo en el versículo 13, Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Con la luz de la palabra de Dios, entonces todas las cosas salen a la evidencia. Entonces, nuestra responsabilidad es usar la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor, para que yo pueda, con testimonio y con autoridad, poder ayudar a otro hermano. ¿Cuál es la meta de la reprensión del pecado de otro hermano? ¿Destruirlo, señalarlo, avergonzarlo, aplastarlo? No, restaurarlo, ayudarlo a que camine en santidad, en madurez, aplicando el evangelio a su vida. Es lo que hace una familia de fe. Es lo que hace una familia. Si un hermano ve a su hermana que está a punto de cometer una travesura y lastimarse, el hermano debe rescatarla y quizás reprenderla para que no vuelva a hacerlo. Pero es en amor. Hay una meta, hay un propósito amoroso. No es un propósito vengativo para señalarlo, para aplastarlo y destruirlo, sino restaurar al hermano. Dijo Jesús, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es lo que quiere el Señor Jesús. El Señor Jesús dejó a las 99 ovejas y fue por una. ¿Qué quería el Señor? ¿Aplastarla? ¿Perderla? ¿Destruirla? Rescatarla. Ese es nuestro llamado, en amor. ¿Se dan cuenta de que hay una firmeza en la palabra, pero hay amor en la palabra? Y las dos operan unánimemente. Luego, al final, el versículo 14, el llamado por el hecho de vivir en la luz. ¿Cuál es nuestro llamado? Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está citando un pasaje de Isaías capítulo 60 y hace un llamado a aquellos que no son hijos de la luz. Y les dice, los que aún viven en tinieblas, les hace un llamado a que vengan a la luz y sean salvos. ¿Qué les dice? Despiértate. Aprovecho también para decirles, despiértense. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice el apóstol, despiértate tú que duermes. Esta frase describe al pecador que está dormido en las tinieblas del pecado y está inconsciente de la gravedad de su situación. Es como alguien que está desmayado y puede estar desmayado sobre clavos, sobre cristales, está inconsciente, no siente la gravedad de su situación. Así el pecador está inconsciente de lo mal, de lo grave que es el pecado delante de Dios, de las consecuencias eternas del pecado, de la maldad. Y dice Pablo entonces, despiértate tú que duermes. El hombre es responsable de despertarse. Levántate de los muertos. Esta frase es un llamado al arrepentimiento, dejar el pecado mortal y te alumbrará Cristo. Presenta el evangelio el apóstol Pablo. Cristo alumbra, es la buena noticia de que Dios ha provisto un remedio para todas las personas pecadoras que están dispuestas a acudir a Él por medio de su Hijo Jesucristo. En conclusión, si tú has vivido o estás viviendo en alguno de todos estos pecados nombrados en el capítulo 4 y 5 de Efesios, arrepiéntete,
Ya no tienes que cargar esos pecados. Cristo ya los cargó en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de esos pecados, de esa negligencia. Ven a Cristo y cree en Él. Todos los hombres hemos sido pecadores. Noé se emborrachó. Moisés fue un asesino. Sara se rió de Dios. Jacob era un tramposo. Gedeón era inseguro. David adulteró. Elías se deprimió. Jonás huyó de Dios. Pedro era temperamental. Marta preocupona. Pablo fue un asesino. Tomás dudó. Zaqueo era un ladrón. Pero todos ellos fueron salvos. Dejaron las tinieblas y vinieron a la luz. Cuando ellos escucharon al Espíritu Santo decir: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, vinieron a Cristo Jesús. Y después de ser salvos, Dios los usó de gran manera. Noé construyó un arca. Moisés abrió el río Jordán, el mar rojo, perdón. Sara dio a luz al padre de Jesús. Jacob el tramposo fue padre de las 12 tribus. Gedeón destruyó con 300 a una multitud. David fue el rey conforme al corazón de Dios, etcétera, etcétera. Tu historia hoy puede terminar diferente. Reconoce tu pecado. No lo encubras. Ven a Cristo. Él ya los pagó en la cruz del Calvario. Cree en Él y serás salvo para siempre. Amén. Oremos. Padre eterno, Dios bueno, Dios de misericordia. Nuestra condición caída es tan difícil, Señor. Vivir en este mundo es terrible, es horrible, Señor. Vemos día a día los dolores del pecado. Vemos día a día el estrago de la maldad en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras propias vidas, en nuestros propios cuerpos con la enfermedad, en nuestros corazones con la falta de perdón, la falta de amor, la falta de compasión, la falta de bondad, de misericordia, la falta de santidad, de respeto, de temor. Vemos nuestra sociedad decadente, degenerada, Señor. Pero tú no le tuviste miedo a este mundo malvado y enviaste a vivir a tu Hijo a este mundo, con el fin de cargar todos esos pecados en la cruz del Calvario. Y tu Hijo, el que no conoció pecado, por nosotros le hiciste pecado, para morir en la cruz por nosotros y pagar todos nuestros pecados. Señor, esa es la buena noticia del Evangelio. Y nosotros hemos creído ese Evangelio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído ese bendito Evangelio, ese bienaventurado Evangelio, y amamos a Cristo Jesús. Pero te rogamos, Señor, en esta tarde, que traigas a muchos otros, que los arranques de las tinieblas y los traigas a la luz de tu Hijo. Salva a muchos, Señor. Por amor de ti mismo, Señor, por amor de tu Hijo, por la obra de tu Hijo, ten misericordia. Y aquellos hermanos que diciéndose hermanos viven desordenadamente, en maldad, confróntalos, Señor, redargúyelos con tu palabra, tráelos al arrepentimiento, Dios. Y a nosotros como iglesia, danos amor, sabiduría, con tu gracia, reprender esos pecados. Tu iglesia es una iglesia que debe ser una iglesia santa. Y yo soy el primero en confesar mi maldad, mi pecado. Perdóname, Señor, por la obra de tu Hijo Jesús. Estaremos celebrando esta maravillosa obra que hiciste en la cruz del Calvario por medio de la cena del Señor. Y queremos honrarte con todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.